Y amén. Puede decir amén. Levante sus manos bien alto, dígame. Crea. Al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Le damos un aplauso al Señor ahora. Aleluya. Múltiples que adornan a la doctrina, que no son básicas como para pelearnos, ¿verdad? Pero las básicas sí tenemos que enseñarlas. Hay alguna forma de disentir de algunos pastores, no en nuestro medio necesariamente, que dicen, bueno, yo no le doy a la gente porque no lo entiende. Yo creo que ni él lo ha entendido. Entonces es cierto, no puede dar lo que no ha entendido, pero tampoco puede cerrar la llave a que los que entendidos de ahí lo alcancen, pues. Entonces se enojan porque van con el apóstol o oyen al apóstol en otro lado y dicen, no, tiene que ser por... Y si no lo ha entendido el pastor, tiene que ir al paso del pastor. De una vez dejo dicho eso, hermano, que ninguno tiene derecho a cerrarle el grifo a las ovejas si el pastor no acelera también el paso. Sería diferente si van a otras fuentes, pero con la misma fuente, y sobre todo apostólica reconocida en el área, pues no hay por qué se enoje nadie. El pastor debe ir al día. Está obligado a enseñar las bases, no está obligado a enseñar lo que no ha entendido, pero también debe dejar libertad a las ovejas que vayan a las reuniones de nuestras, pues, donde puede él avanzar. ¿Por qué tiene que ir al paso del pastor? No todos los pastores tienen hambre, ni todos los pastores tienen el entendimiento suficiente. Muchos, no estoy hablando del área nuestra, estoy hablando en general. Muchos, ustedes saben, no son pastores puestos por el Señor. Entonces, ¿van a taparle el pozo a las ovejas? No. Bueno, pero no podemos exigir a los pastores si no les damos las bases. Vamos a hablar de las bases. Por ejemplo, esta mañana vamos a hablar del Antiguo Testamento. Es decir, no vamos a ver el Antiguo Testamento, sino vamos a hablar la base antiguo testamentaria de nuestra fe. Cristo dijo, de labios propios, capítulo 24 de Lucas, y yo les explico. Acuérdense que estaba empezando el nuevo pacto, todavía no estaba hecho, porque el pacto empezó con la muerte del testador. Eso es básico. Quiere decir que todo lo que sucedió antes de la cruz es Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Lo que sí es que son sombras netas del Nuevo Pacto. Pero la silueta del Antiguo y Nuevo Pacto no tienen los detalles todavía, pues una silueta no tiene detalles, solo contornos. Entonces nosotros vamos a empezar por ver el umbral del Nuevo Pacto. El umbral del Nuevo Pacto es el Antiguo Pacto interpretado por Jesús. Entonces Él lo avaló todo. Claro, no está escrito todo lo que Él avaló, pero está escrito lo suficiente. Entonces Él dijo en Mateo 24, quería que no lo viéramos, no lo analizáramos, solo lo viéramos. Mateo 24 explica, Lucas 24, hermano, Lucas 24, explica que el Señor les enseñó 44, verso 44. Estas son mis palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas escritas en la ley, Pentateuco, de Moisés. ¿Lo nota? ¿Por qué tiene eco, hermano? Yo otras veces no he tenido, perdón, hermano, eso no es de la palabra, ¿no? Escritas en la ley de Moisés, en los profetas mayores y menores, ¿verdad? En los salmos, que son abarca inclusive libros, cantares, proverbios, los sapiensales, etcétera, ¿verdad? Luego les abrió, ahí está abarcado todo el Antiguo Testamento, todo. Está escrito lo que escribieron y que tenían que cumplirse de él. Y les abrió la mente, porque eso no se puede ver así con los ojos naturales. Y les abrió la mente para que
captaran el significado de esas escrituras. ¡Ah, qué tremendo, hermano! Entonces quiere decir que hay que tener ojos espirituales para captar en el Antiguo Testamento a Jesús. Que está, ni hablar. Que se le capta, se le capta. Que lo captan todos, no. Definitivamente no. Porque les tiene que tocar la mente a sus autorizados. Ok. Una vez visto eso, entonces nosotros tenemos que, ahí al abrirle la mente, dice en el verso 26 del mismo capítulo 24 de Lucas, dice, y comenzando desde Moisés, otra vez, mire, y todos los profetas les interpretó cosas tocantes a él mismo en todas las escrituras. Hubiera querido yo oír eso, y usted también, ¿verdad? Pero no se quedó escrito, solamente se avaló el Antiguo Testamento como enseñanza. 1 Corintios 10 lo dice más claro, ¿no? En 1 Corintios 10 dice literalmente, si usted lo tiene ya, yo no lo he hallado, 1 Corintios 10, 1 al 5, dice, ahora ignoren, no quiero, hermanos, que ignoren a nuestros antepasados que estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar, en la historia de Israel, ¿no? Y que fueron bautizados en Moisés. Esos son sombras, ejemplos, porque ahora nadie es bautizado en Moisés. Pero dice, perdón mi garganta, hermano, y todos bebieron la misma bebida espiritual, etcétera, ¿verdad? 5, sin embargo, de la mayor parte de ellos no se agradó Dios. 6, ahora bien, estas cosas llegaron a ser nuestros ejemplos. Entonces hay que leerlos como ejemplos, para que nosotros no seamos personas que desean cosas perjudiciales, tal como ellos las desearon, y que no nos hagamos idólatras, no nos hagamos bebedores, que no nos hagamos, etcétera. Ahí dice toda la serie de cosas, pero en el 11 dice, pues bien, estas cosas siguieron aconteciéndonos como ejemplos. Siguieron, fíjese, dice esta versión. Sí, pero aquí, la palabra más importante aquí, para mí, siguieron, o sea que Israel siguió siendo ejemplo hasta el día de hoy, ¿no? Muchas gracias, hermano, eso hacía falta, gracias. Y entonces dice, pues bien, estas cosas siguieron aconteciéndoles como ejemplos o tipos, y fueron escritos para amonestación de nosotros, no de ellos nada más, de nosotros, para que a nosotros a quienes nos han alcanzado los fines de los sistemas de cosas que han llegado hasta hoy. Esta es la Biblia, ¿cómo se llama? Rotterdam, la traducción Rotterdam, pura, no con agregados, la Rotterdam pura, que no tienen notas de nada. Muy bien. Es una de las mejores versiones. Muy bien, entonces ya hago yo pues. Entonces, pero la parte más clara para nosotros es la actitud de los bereanos en el Nuevo Testamento. Los bereanos encontraban todo lo que Pablo decía en las Escrituras, y era el Antiguo Testamento. Luego entonces el Antiguo Testamento debemos llevarlo, no como una historia, no como un libro auxiliar, sino como un libro inspirado de los ejemplos. Ajá. Nada fuera, dice. Quiere decir que todo el Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo, ¿no? Bueno, ya está suficiente, ¿verdad? ¿Cuántos? Como 5 fueron testigos que tenemos para nosotros usar el Antiguo Testamento. Ahora bien, no vamos a ser predicadores del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son otros pactos. Podemos serlo de los ejemplos. Una vez estaba yo meditando, hace tiempo eso, casi en el principio del ministerio, estaba meditando sobre
algo de la Escritura, y el Señor habló a mi corazón por su Espíritu, diciéndome, ¿por qué predican reglamentos de las casas de alrededor y no el reglamento de la casa propia? Y yo entendí que yo estaba enseñando a muchas cosas del Antiguo Testamento como normativas para hoy. Entonces me hizo ver el Señor que el reglamento de la casa ahora es más importante que los reglamentos de las otras casas. La casa, la iglesia, entonces tiene que enseñarse el reglamento del nuevo pacto, por supuesto, pero en base al antiguo pacto. Es decir, que Pablo tuvo, si ustedes lo han notado leyendo, tuvo el Génesis, ¿qué digo el Génesis? El Pentateuco a la vista para escribir las cartas. Cita mucho, y sobre todo cuando él habla de Abraham, ejemplo de esto, que de Adán, el primer Adán, el posterior Adán, pues eso no está en el Nuevo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento es un auxiliar, perdón, la palabra no es auxiliar, es un complemento anticipado, figurativo, del nuevo pacto. En él está contenido, si tienen ojos espirituales los que lo leen, el Nuevo Testamento. Usted sabe, usted interpretará, hermano, que si no es necesario desarrollar el Nuevo Testamento, se hubiera podido ver con ojos espirituales ese Nuevo Testamento en el Viejo. Pero ¿por qué tuvo que suceder? Porque tenía que cumplirse el Antiguo Testamento en el Nuevo. Vendrá un Mesías, en el Nuevo vino. Morirá, murió. Derramará su sangre, la derramó. Ese es el Nuevo. Pero el Antiguo lo anunciaba, así que tenemos una aparición de una figura señera en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, pero que no venía desamparado de profecías. Él dice, yo soy. ¿Pero por qué yo soy? Porque los profetas me anunciaron. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas y los salmos son la base sustentativa del Señor. Creer a Moisés, voy a parafrasear, creed a Moisés y creeréis en mí, dijo Cristo. Pero porque no creéis a Moisés, tampoco creéis en mí. ¿Y cómo vais a creer en mí? ¿Cómo vais a creer en mí si no creéis a Moisés? Pero les estaba diciendo, si no saben interpretar a Moisés, porque leerlo lo leían todos los sábados. Entonces, no es leer la Escritura, es leerla con ojos espirituales, para poder entender el Antiguo Testamento. Vamos a ver, el próximo día, vamos a ver ya la primera base nuevo testamentaria. Pero ahorita vamos a ver esto que es muy importante. ¿Por qué usted lleva el Antiguo Testamento? ¿Por qué usted no puede dar órdenes del Antiguo Testamento en el Nuevo? A menos que han sido transferidas. Ejemplo, Moisés pasaba figuras de acá. El monte Sinaí es Agar, pasaba para acá. Pero nosotros no tenemos derecho a tomar el Antiguo Testamento todo como tipología si no entendemos la tipología espiritualmente. No fabricar figuras para pasarlas para acá, pero sí verlas aquí para poderlas interpretar acá. La carta a los Hebreos es el ejemplo más claro de cómo se debe interpretar el Antiguo Testamento. Bueno, muy bien, entonces también Pablo, viendo aquellas cosas, las pasaba para acá. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son nuevos testamentarios, pero los 10 mandamientos hacen que gracias, hermano, por todos los que me auxilian. Esto que será, no será veneno, ¿no? ¿Verdad? Herbert, ¿no quiere salir de mí? Gracias. Ahora sé que no. Muy bien, entonces, digamos, un andamiaje sirve para un edificio y tiene la forma del edificio, las formaletas y no sé qué dijimos en eso, pero no es el edificio. Gracias.
Los 10 mandamientos están trasladados al nuevo pacto, interpretados espiritualmente, incluyendo el sábado, que es el cuco de muchos, ¿no? Entonces hay que guardar el sábado. Por supuesto que sí, como la verdadera esencia del sábado, o sea, que todos los días son sábados, en el nuevo pacto. Pero ya no es el día 24 horas allá. Y así podemos ver que el único mandamiento interpretado, literalmente para diluirlo como una letra, es el sábado. Habla del reposo, habla del descanso, habla de que Cristo es nuestro sábado, que esto y que el otro. Entonces diluye el sábado en el sentido de que ya pasa a ser toda una serie de días, o todos los días. La Pascua se celebraba un día, ¿no? Ahora nuestra Pascua es Cristo, todos los días estamos en Pascua. ¿Ya notan la traslación? Muy bien. Dicho esto, entonces podemos tomar el Antiguo Testamento para predicar, pero siempre apoyando la iluminación en el Nuevo. Es decir, nosotros no podemos predicar, traigan el cordero perfecto para inmolarlo en el altar, porque eso es allá. Ahora ese cordero ya es trasladada a la interpretación espiritual, ya estuvo en el Calvario, murió una vez, no más, lavó el pecado de una vez, entonces ya no tenemos que traer corderos. Ahora, si eso no fuera así, tendríamos cada uno su corderito ahí berreando allá afuera. Entonces no podemos confundir los pactos. Pero por ejemplo, el día de hoy nosotros estamos comiendo carne debido a la apertura, no del Génesis del huerto. En el huerto no se comía carne, vegetarianos. Pero luego viene el pacto de Noé y abrió para la carne, coman toda carne. Y eso es vigente ahora. Entonces el pacto de Noé no se alcanza, ¿no? Pero como una orden que se traslada y se reafirma en las epístolas, por ejemplo, comed carne, Pablo. Ahora que depende de cómo lo vais a hacer delante de los débiles e inclusive carnes prohibidas, pero que no se pueden comer delante de los débiles. Bueno, ahí está habilitando la carne. Allá se habla mucho de que no la idolatría en el Antiguo Testamento. No te harás imagen, tacatá. ¿Sabe? En el Nuevo Testamento dice de una vez, huid de los ídolos. Ahí trasladaron él. Huid de los ídolos. Solo que en el Nuevo Testamento ya no dice solo de las imágenes. Huid de los ídolos que pueden estar adentro de uno y pueden ser más dañinas que una imagen tallada. Y pues está prohibiendo la idolatría. Entonces la idolatría no es solamente hacer un bulto del oro, plata o madera, es tener limpia la conciencia de no estar idolatrando algo que desaloje del primado a Cristo. Hay idólatras entonces protestantes, ¿no? Y evangélicos y cristianos. Hay algunos adoradores de bultos, hay otros adoradores de familias, de empleos, de hijos, de mujer, de qué sé yo. Entonces el Antiguo Testamento se mete, bueno, digámoslo pues, resumiendo, ¿verdad? El Antiguo Testamento se mete en el Nuevo, porque se aclara en el Nuevo. El Nuevo está escondido en el Antiguo, pero solo los ojos espirituales lo revelan. Cuando yo fui a Israel, una de las idas que el Señor me ha permitido, venía un poquito desilusionado de no haber visto más algo de Cristo allá en aquella tierra, y el Señor habló a mi corazón diciéndome, búscame en el Antiguo Testamento, ahí está más, me vas a hallar más cerca. Y efectivamente vine, nomás vine, hermano, a buscar en el Antiguo Testamento al Señor, y me aparecía por todos lados, en los salmos, en esto, en el otro. Bueno, quiere decir que los pactos antiguos son andamiajes, son sostenimientos mientras se edifica la iglesia. Una vez terminada la iglesia, el edificio, ¿para qué el andamiaje? Ahora bien, la iglesia se debe parecer al andamiaje, el edificio. Yo creo que si les decía a los hermanos, a algún grupo de hermanos ayer, si quitáramos todo, si pudiéramos conservar la maqueta del andamiaje, se parece tanto al edificio, igual porque le dio forma, ¿no?
aunque no tiene los detalles y no tiene los acabados, pero tiene la forma. Eso es exacto el Antiguo Testamento. Tú puedes ver en un andamiaje cómo va a ser el edificio. Tú puedes ver que es un andamiaje enorme, con grúas enormes. Bueno, va a ser un edificio de una planta, ¿verdad? Tú puedes ver, por ejemplo, le decía a los hermanos, aunque no los detalles de los ojos y del color de la piel de la sombra, pero puedes ver en la sombra que va a ser alto, bajo, gordo, de 2 brazos, de 2 piernas, y lo más probable es que eso es figura de hombre, ¿no? Eso es el Antiguo Testamento. Ahora, decir que solo el Nuevo es un desequilibrio, ¿no? Decir que solo el Antiguo, peor todavía. Revolverlos tan malo como lo que acabo de decir. No podemos hacer legalismos, y que entiéndase bien qué es legalismo. Es imponer leyes obsoletas. No podemos hacer libertinaje, porque eso sería ignorar las nuevas leyes. Por ejemplo, la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es una ley más estricta que el Decálogo, hermano. Por eso el Decálogo dejó de tener su vigencia, fue abrogado para el nuevo pacto. No abrogado en el sentido de que no sirvió, abrogado porque ya sirvió. No es ley de Dios, hermano, decálogo de Dios. ¿Cómo vamos a decir que él va? No, ya, esto no, me arrepiento, voy a hacer otro. No, el decálogo tuvo su funcionamiento, mantuvo a la gente acorralada, si queremos emplear la palabra, para que supiera que no podía salvarse sola, y normó conductas higiénicas a lo menos, que casi nunca cumplían las morales, ¿verdad? Entonces es como les decía a los hermanos, como un cohete de los modernos que va y quita la mitad en el medio y se va solo para arriba. Esto no se puede decir que no sirvió o no sirve cuando cae, sino que sirvió en su etapa. Era más vital que el resto en su etapa, si no, no hubiera habido la otra parte. Bueno, yo creo que está suficientemente explicado, sobre todo con ustedes que lo saben, solo lo estoy recordando, ¿no? Ahora, por supuesto que hay muchas razones de las figuras. ¿Por qué las figuras y por qué no de una vez entrarle al cuerpo? Porque nosotros somos muy torpes, de mente, muy lentos, y entonces había que ir por partes, como un kindergarten, que no se les va a enseñar álgebra a los niños. Entonces va a haber un 1, 2, 3, 4, para que después haya álgebra. Pero no vamos a ponernos a la inversa. Quizá eso sí sea razonable de un pastor que diga, yo no lo puedo enseñar a mis muchachos que están empezando, mis discípulos, no les puedo enseñar álgebra, se van a morir de álgebra. Es cierto, ahí sí, pero hay que apurarlos a que no se queden solo ABC, y 1, 2 y 3. Porque no los van a examinar al final en la meta, en el 1, 2 y 3. Además de que el pastor que se quede con el 1, 2 y 3 lo van a cambiar, las mismas ovejas. Y que no se asuste después que la oveja venga haciendo ecuaciones, si solo le enseñó el 1, 2 y 3. ¿Verdad? Ahora, por supuesto, esto no quiere decir que las ovejas menosprecien a sus pastores. Eso es lo que quiere decir que el pastor acelere. Porque ahora van, hermano, como los niños que nacen con televisión bajo el brazo. De antes no sabían ni qué era eso, ¿verdad? Vaya, eran más lentos los muchachos antes que yo naciera, ¿no? Pero usted sabe, hermano, que hay lentitud ahora intencionada. Bueno, no nos pongamos en lo negativo. Ya no sé ni qué, gracias, hermano, ya no sé ni qué tomar, si mejor enseño mientras, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por ocuparse de mi garganta. Bueno, entonces, el Señor tuvo cuatro discípulos, 4 evangelios, 3 discípulos predilectos y 4 evangelios, que conforman el número 7. Entonces, usted nota que aún en el discipulado no les enseñó a todos lo mismo al mismo tiempo.
ocupó etapas. Lo que le podía decir a Juan no se lo podía decir a Felipe. Y lo que le decía a Felipe no se lo podía decir a otro. Y eso aún sin estar hablando cosas personales. Porque por supuesto cada uno tenía sus convenios personales con el Señor. Ven acá Felipe, y le decía algo a Felipe, ¿no? Pero eso era asunto de consumo. No quedó escrito. Pero no estoy hablando yo de eso. Estoy hablando de cuando, por ejemplo, la transfiguración. Eso era general. Eso era para que lo supieran todos, ¿no? Tanto que lo sabemos nosotros. Pero se lo prohibió a los discípulos, compañeros de los que fueron al monte, por 3 años. Se los suprimió. ¿Por qué se los suprimió? ¿Por qué no le dijo, ahora vayan y cuéntenles a los discípulos que se quedaron lo que vieron? No. Vayan abajo, allá donde están aquellos lentos, porque por lentos se quedaron, y no les digan nada de lo que vieron. Hasta que tengan ojos y oídos para oír lo que sea, hasta que yo resucite. Hasta que tengan espíritu para entenderlo. Entonces uno no va a botar perlas a cualquier lado. Uno no va a enseñar a parvulitos. Por eso nosotros tenemos dividido aquí los discipulados, ¿cómo le llaman a los discipulados de corderitos recién convertidos? El recién, no se va a meter nadie allá un discipulado recién convertido, se va a aburrir. Pero no se va a meter un recién convertido a otro discipulado porque se va a confundir. Se va a quedar atrás. Se va a enaltecer, va a creer que ya lo sabe todo. Otro detalle, hermano, aunque no hay pormenores, y eso es lo que asusta a muchos que no se meten en la palabra, aunque no hay pormenores en cada página de todo lo que uno quiere saber o debe saber. Por ejemplo, vemos en la Biblia 2 Adanes, más que todo explícitamente dichos por Pablo, el primero y el postero. Pero ¿no habrá otros intermedios? Por supuesto que sí, como prototipo. Pero eso ya son detalles que vamos a ver después, que ya no tiene usted obligación de enseñarlos, porque puede ser que salga un hermanito por ahí diciendo, ¡ay! 7 Adanes, 7 Cristos, y que se reencarnan y que no sé cuánto, y ya regamos el asunto, ¿no? Pero para el maduro, decía Pablo, aparte les enseñaba lo que estaba recibiendo. A los otros les dice, aquí tenga su pacha, su lechita. Aquí vénganse los de bistec, y les enseñaba. Ahora, querer parar la profundidad de la palabra por los débiles, por los niños, no es posible. Además, Cristo no lo hizo así. El Señor enseñó profundidades a su tiempo, aunque se fueron centenares o quizás miles de discípulos. Cuando enseñó la Santa Cena, se fueron un montón, y todavía invitó a los que quedaron a que se fueran. ¿Quieren ustedes, porque yo estoy enseñando cosas que no entienden, irse también? No, Señor, dijo Pedro, no te entendemos, pero te estamos conociendo. Todavía no te entendemos, pero te estamos conociendo y sabemos que tú eres. Así que nos explicarás después eso, ¿verdad? ¿Cómo no? Claro que sí. Ese es el orden divino. El orden divino es que usted está recibiendo enseñanza porque cree, a lo Lucas. Está investigando porque cree, no para creer. Ahora, si usted está para creer y es pastor, pues ya me imagino cómo está la iglesia. El agua no sube más allá de la fuente de origen, ¿verdad? Esa es la responsabilidad de nosotros los pastores. Tampoco nos vamos a convertir en pastores teóricos. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Decía, entre el antiguo y nuevo pacto, que en el nuevo pacto se iba a recibir todo con espíritu adentro. Herencia, por eso nos dieron las arras de la herencia adentro. Y con las arras de la herencia capturamos esto. Allá atrás tenían la herencia, pero no las arras. Allá tenían la información, pero no tenían la garantía. Porque la garantía la iba a dar Cristo. Por eso Cristo dio el Espíritu. Por eso Cristo sopló. Porque esa era la garantía del nuevo pacto. Además de su muerte. Porque no hay testamento sin muerte del testador, que esté en acción. Pues pueden haber testamentos guardados con el testador vivo, pero no está vigente. Tiene que morir el testador. Bueno, entonces en esa base empezó el nuevo pacto cuando Cristo murió. Bien. Ahora, 3 discípulos
elaboraron la base doctrinal del cuerpo físico con cuatro escribientes de evangelios. Pero Pablo elaboró con auxilio de otros apóstoles la imagen del Cristo místico. Es muy importante. ¿De qué iglesia está hablando? ¿De qué cuerpo está usted hablando? ¿Del cuerpo físico o del cuerpo místico? Si usted atiende a Pablo y a los apóstoles autorizados, usted está sumergiéndose en el cuerpo místico. Si usted atiende a los 4 evangelios, usted se está sumergiendo en el cuerpo físico, con la conexión de Juan, que Juan se eleva y conecta las 2 etapas. Y por eso se llama el evangelio del águila volando. No del águila asentada, sino del águila volando. Ahora, el evangelio, quedémonos con Juan, que es el último. El evangelio de Juan nos permite unir a Patmos con el cielo. Por eso la escatología tiene lugar. Hay quienes se aburren de la escatología y dicen, ay, solo escatología, como que solo es todo allá. Miren, mi hermano, si a usted le aburre la escatología es que no quiere llegar a la meta. No quiere llegar a la meta. Está mejor aquí. Bueno, ¿cómo va a estar? Fíjense que Juan estaba en Patmos hecho pedazos, sufriendo toda clase de atropellos, anciano inclusive, aislado, pero él no hizo de Patmos su tragedia, ni escribió de Patmos más que solo estaba ahí por causa de Cristo, ni siquiera las torturas o los atropellos que sufría, sino que él dice, estando en Patmos me llevaron al cielo, pero tampoco se quedó en el cielo, bajaba a Patmos a alimentarse o a medio alimentarse, ¿verdad? Que le daban pan y agua. Este es el equilibrio del evangelio. Evangelio escatológico que está en Patmos. Patmos que está en el cielo, cielo que está en Patmos, pero cada uno en su lugar. Si nosotros nos ponemos a quitarle la aureola del Apocalipsis a Juan, queda un prisionero de Patmos, que nada más vio el cuerpo físico de Cristo y que vio su resurrección, por supuesto. Un creyente sufriendo, un Esteban. Pero él dejó algo, mucho más, porque conectó lo uno con lo otro. Pero nunca perdió la realidad del cielo por la tierra, ni de la tierra por el cielo. O sea que es el verdadero misticismo que Dios quiere en nosotros. Misticismo, material y espiritual. Patmos, Apocalipsis. Pero ese misticismo no es inventar cosas, porque el misticismo de Juan, que es el que nosotros debemos adoptar, es un misticismo en donde él ve y describe, pero realmente no inventó, imaginó, soñó nada más. De tal manera que un misticismo que nosotros debemos rechazar inmediatamente es un misticismo que se nota inventado. Colosenses, culto a ángeles, cosas con la mente hinchada, dice, rindiéndole culto a algo que con su mente calentada, calenturienta. Imaginaron. Usted sabe que hay gente que ve visiones imaginadas, hay gente que ve visiones reales y hay gente que ve visiones del diablo. Entonces no podemos depender de un misticismo que nos lleva a deformar el evangelio. Ahí sí estoy yo de acuerdo 100%. O sea, los que nos han acompañado aquí muchas veces se recordarán que yo les he dicho, seamos más místicos, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Saben por qué? Porque acaba de recibir aviso del Señor de que estamos muy secos, muy sobrios, y que entonces uno ya se acostumbró a Patmos, mejor ver el panorama en Patmos, aunque sea en el cepo, mirarse el amanecer de Patmos, ay, otra noche trágica, o otro día trágico. No, mire, el misticismo que a pesar de que inventa y todo, nos deja siempre en Patmos, pues es ese misticismo barato, pues. Pero un misticismo que nos inspira, un cielo abierto en medio de las pedradas de la tierra, como Esteban, eso sí es valioso y es viable. ¿No querría usted estar viendo el cielo aunque estuviera pasando lo que estuviera pasando acá? Seguro.
Aunque después Esteban vio que lo estaban apedreando, ¿no? Ya no pudo salir corriendo, pero estaba viendo el cielo. Y al Hijo de Dios que le estaba dando la bienvenida, sabía para dónde iba, ¿no? Y cuando lo vio, dijo, ahí voy, y se fue. Ese es el misticismo del que yo hablo. Ahora, el verdadero. El otro es una copia diabólica. ¿Usted se ha fijado que los místicos de toda religión casi siempre son desequilibrados? Diría yo siempre. Como los fanáticos. Usted sabe que si alguna persona fue sincera, fue Pablo o Saulo, pero era un fanático desequilibrado. Y perseguía lo que él mismo iba a amar después, ¿no? Pero ¿qué estamos señalando? El misticismo. Aún con letra, nada más, porque Pablo no tenía mayores experiencias, más que estaba atiborrado de letra. Pero era un místico, porque estaba esperando algo del cielo, aunque estuviera matando a la gente en la tierra. Ese se llama fanático. Ahora, el fanático es un místico de su postulación. Cualquiera que sea, él cree que esté en lo correcto. El místico de Cristo, diría yo, entre el discipulado, son los tres: Pedro, Juan y Jacobo. Esos son los místicos, porque tuvieron las experiencias, estando a la par del cuerpo físico del Señor, vieron las experiencias del cielo, ¿no? Pero los otros no eran místicos, los otros eran puros prácticos, hermano. Puros prácticos, y no hicieron mayor cosa. Sobre todo, ese de una vez, ¿verdad? Judas era un colado, era un agregado, era un llamado a un triste papel. Por eso yo siempre he dicho que el Señor contó con 11, no con 12. Los retuvo al 12avo, pero lo retuvo para su propia perdición y para llenar un papel. Yo quiero dejar suelto esto dentro de unos pocos minutos para que usted pregunte ampliamente, pero sigamos con las bases Antiguo Testamentario y Nuevo. El Nuevo es la luz del Antiguo, el Antiguo es la sombra del Nuevo, el cuerpo central es Cristo. Sin Cristo, quitando a Cristo en medio, no hay para qué, ni Antiguo ni Nuevo. ¿Leer qué? Quitamos a Cristo en medio, de un Mesías que iba a venir, que no vino, ¿no? Y ya no habría nuevo. Pero si solo fuera el nuevo, un aparecido ahí, una nueva religión despegada del judaísmo. Pero Cristo vino a dar la mano aquí y la mano allá, al verdadero judaísmo. De tal manera que a este judaísmo remanente le llama Israel de Dios. Y a este cristianismo remanente le llama Israel de Dios, o sea que son lo mismo. Porque la cruz los junta. La cruz hubiera juntado a los dos ladrones si el otro no hubiera rechazado. Hubiera juntado al hebraísmo rechazante y al cristianismo actuante, pero no los juntó, como a los dos ladrones tampoco, porque los rechazados del judaísmo actuante que repelieron a Cristo se perdieron, igual que el ladrón. O sea que no hay resurrección de ese judaísmo. Hay resurrección de ese judaísmo de los que de aquí salvados, remanentes, se durmieron y aquí van a ser despertados. O sea, no es salvación de estos aquí, sino salvación de estos ofrecida aquí y a todos antes que regrese el Señor, para que aquí los que son primicias tengan un trato diferente y los que son cosecha por despertar tarde tengan otro trato. Sencillamente. Ahora, claro, apunte sus dudas, sus preguntas. Ahora vamos a ver qué papel tiene en esta dualidad de presentación la mujer. Eso es muy valioso decirlo, porque el Antiguo Testamento trata de una manera y el Nuevo de otra a la mujer. Entonces la mujer antiguo testamentaria era una mujer rehabilitada para acompañar al Adán reavivado, perdonado, pero con la condición de que aquella mujer, por no haber un organismo instituido, sino una iglesia, o sea, sacados del mundo, que no estaba organizada como iba a organizarse finalmente, iba a fungir con el varón.
no como el varón, con el varón. Y ahí tenemos profetisas, y ahí tenemos todos los ministerios individuales, mujeres y hombres. Abrumadoramente, el número era más de varones que de mujeres. Las mujeres eran excepcionales. Ahora, algo más. Cuando el pueblo de Dios fuera gobernado por mujeres en el Antiguo Testamento, y eso tómelo usted como tipo, acuérdense que son sombras, era castigo para la nación. ¿Qué le parece eso? Quiere decir que era una falla de un varón para que hubiera una mujer. Y dice, y cuando tus dirigentes sean muchachos muy jóvenes o mujeres, es un castigo. Por eso yo digo acá, hermano, y usted me tiene que respaldar si es que lo cree, si no, pues proteste, ¿verdad? Está autorizado aquí dentro de estas paredes. No hay pastoras en el nuevo pacto. No hay profetisas en el nuevo pacto, aunque tengan lances y aunque tengan don de profecía. En el Antiguo Testamento eran videntes. Hulda, profetisa. Todas las profetisas, júntenlas usted, Débora, y hasta tenía rangos ejecutivos por falla. El general no quería salir a la guerra, aquel que tenía que ir a pelear la guerra, agarró la bandera Débora. Pero la Débora no fungiría hoy en el Nuevo Testamento, así como fungió allá. Como tampoco Samuel, vidente, no estaría ahora, porque tendría que ser a ir a la iglesia con sus dones y a Samuel. Por eso el último profeta antiguo testamentario fue Juan el Bautista. La última profetisa antiguo testamentaria fue Ana, la que estaba en el templo. Y la última profetisa que se ve en el nuevo pacto es Jezabel, que es falsa. Y no se ve ninguna otra. Luego entonces la mujer allá fue rehabilitada en lo que tenía que ser rehabilitada mientras llegaba el cuerpo, en las sombras, mientras llegaba el cuerpo. Entonces usted note, ahora cuando mujeres tomen dominio en las iglesias con sus esposos, es castigo para la iglesia. Y no, la iglesia no debe dejar de hacer notar eso, porque las mujeres, las esposas, yo he visto, hermano, en mis giras largas, hay un caso muy singular donde una iglesia no avanzaba y viviera qué ministro, hermano, formidable, no avanzaba. Y cuando yo fui a averiguar todo, averigué que lo que el ministro hablaba, bellezas que hablaba en el púlpito, la señora lo destruía todo, imponiéndose. Ella era la que mandaba cuando el marido estaba, el pobre, estudiando la Biblia, orando, porque muy espiritual, muy bonito. Y no avanza la iglesia, porque hay una profetisa, ¿verdad? O hay una pastora. La mujer a la sombra del ministro puede ayudar mucho en la iglesia, pero no como ejecutiva. Que jamás se le va a ocurrir, como se le ocurrió a este hermano, que la señora fuera a sentar a un anciano que se había parado. Fíjese usted, ¿cómo se le ocurre? A veces los muy espirituales son muy tontitos. A veces sí, la sabiduría no quiere decir santidad, ni la santidad sabiduría. Y este hermanito me dice, fíjese hermano, menos mal que me lo confesó. Fíjese hermano que se molestó el anciano solo porque lo mandé a sentar. Eso fue lo que me dijo él. Sí, solo que el anciano me dijo, sí, me mandó a sentar con su señora. Llegó la señora y le dije, mire, usted siéntese. Y no sé cuánto, porque lo había autorizado el esposo. Pero eso no es así. Porque entonces ahora él se sintió humillado delante de toda se sentó ahí y ya no se volvió a sentar más. Se fue. Como un hermano que le dijo a los ancianos que le había puesto, hermanos, pasan a diáconos ahora. Ya no hay ancianos. De un día para otro, sin previo aviso, sin nada. Otro día amanecieron diáconos los ancianos. Y vino aquí y me dijo, hermano, fíjese que está la iglesia ahí alboroto. ¿Y qué pasó, hermano? Le digo, solo porque les dije que tenían que ser primero diáconos. ¿A quiénes? Le dije, a los ancianos. Me dijo, ay, Dios, vaya que no te ahorcaron ahí, le dije. Las reformas se tienen que hacer gradualmente. Solo Cristo pudo romper 4000 años de legalismo en 3 años. Solo Cristo. Nosotros no lo probemos, hermano, porque nos va a caer la estantería encima.
Hagámoslo gradual, hagámoslo continuo, con sabiduría y despacio. Bueno, muy bien. La mujer en el Nuevo Testamento entonces se quedó como ayuda idónea, que su foco principal es educar, engendrar a sus hijos y ayudar al marido en lo que él le delegue discretamente en sabiduría, ¿verdad? Que mire si las cortinas están limpias de la iglesia, que vaya a decirle, mire hermano, no atendiste a fulano, se te fue mengano, esto está muy bueno. Pero si lo va a querer gobernar o va a querer públicamente tomar acción ejecutiva, ya arruinó la iglesia, tiene 2 cabezas la iglesia y una con faldas. Muy bien, dicho eso, todo eso está escondido en el Antiguo Testamento, pero que nadie vaya a venir, mire hermano, pero fíjese que Hulda y fíjese que Débora, ya sé para dónde va el tiro. Pues siéntela pues y quítese usted de ahí, ¿verdad? Como un ministro que yo conocí, hermano, un ministro misionero, parece que tiene muy buen testimonio, entonces él tiene muchas obras por todos lados, y vino aquí, yo lo conocí, hermano, él le daba la pacha al niño enfrente, para respaldar a la señora que era la que predicaba, y hasta así se le ponía el cuello a la señora los gritos que pegaba, y ya me imagino los que le pegaba a él también. Era horrible, chocante ver eso. El hombre con la pacha, solo faltó que llegara con gabacha. Y la señora, hermano, hasta los ojos se le salían. Bueno, entonces, si nosotros entendemos que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, que sirvió para su tiempo y se desdibuja con ojos materiales en el Nuevo, pero se afirma en el Nuevo con ojos espirituales. Usted puede entender los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, pero con ojos espirituales. Si usted no tiene ojos espirituales, pone a 24 horas de sábado a la gente y dice, pero si aquí está, mire, me dijo una vez uno de ellos, ¿esta es Biblia o no? Sí, y esta también, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo ahora, me dijo. Le dije, sí, también, esta es Biblia, ¿verdad? ¿Trae chivo usted? No, pero es Biblia. Tenemos que dar razón de la fe que hay en nosotros. Ustedes vienen, me dijo otro de otra secta, que usted la va a reconocer si está bien abusadito. Ustedes dicen que son órdenes del Padre estas, ¿verdad? Sí, cómo no. Y estas son del Hijo, ¿verdad? Sí. Pues es lo mismo, no hay del Hijo y del Padre. Ah, no hay del Hijo. Y aquí mire cuando dice, y si vosotros guardáis mis mandatos, el Hijo no. Como guardaste lo del Padre. ¿Hay diferencia? Ante la palabra se estrella cualquier abusivo. Ante uno tal vez no, porque está mero destanteado, ¿verdad? O desequilibrado. Pero como el médico, ¿verdad? Que cuando se le muere el paciente dice, ahí acabó la ciencia, ahí acabó él. Acabó la ciencia, dice. Sí, tal vez si hubiera llegado otro médico hubiera tardado más el paciente. Aunque no le garantizo que se hubiera sanado. Bueno, ya ve que yo soy médico, me estoy echando fuego, ¿verdad? Mi hermano allá también. Bueno. Oh, insensatos y lentos de corazón. No ustedes, estoy leyendo aquí. Para creer, está hablando con sus discípulos, todas las cosas de que hablaron los profetas. ¿Se puede ser lento entonces? Verso 25, 24-25 de Lucas, ¿verdad? Oh, insensato, se puede ser insensato, se puede ser lento, se puede ser lento para creer. Fíjese que son creyentes en Cristo, pero lentos para creer a los profetas. Quiere decir que el que cree, hay un pasaje, hermano, que se me viene, pero no sé si está exacto. El que cree a Dios será bendecido, pero el que cree a sus profetas será prosperado. Entonces no es lo mismo creerle a Dios que a los profetas. Lo lees. Segunda de Crónicas 20. Pero dame la cita, por favor. 20:20. Ok.
Fíjese qué interesante, porque entonces, creer, ¿cómo dice creer? Nota que no es lo mismo, que si usted quiere prosperidad le tiene que creer a los que Dios manda, delegados. ¿Nota? Dice, no, Dios, con Dios, sí, con Dios y con sus delegados, pero la prosperidad viene por creerle a los que le envía. Por eso es que no prospera la gente que se va de jerarquías. Aunque pueda tener un gran número, usted sabe, herejes crecen más rápido que nosotros. Y no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Porque usted sabe, me dijo alguien, dice que hay un hereje que se fue de aquí, se hizo hereje, ¿y cómo tiene de gente? Le dije, también las otras sectas, le dije, tienen más que él. La secta que más avanza en el mundo actualmente en relación a su número es la de los testigos de Jehová. Y son más herejes que la herejía. Y sin embargo, aumentan. Siempre hay voluntarios hasta para ir a la cárcel, hermano. Entonces quiere decir que no es lo que se pinta, lo que se ve, la prosperidad. La prosperidad es algo que, como Pablo, se quedó sin nada al final, y como Cristo, se quedó sin pueblo en la cruz. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a quedarnos sin pueblo? Pues mire, hermano, el pueblo no nos salva. Nos entristecería quedarnos sin pueblo, pero eso no hace la salvación. Cristo Jesús se quedó, dice la versión más clara, dice, sin pueblo, porque se le negaron los judíos y se le negaron los gentiles. Apenas sacó 500 ahí que medio dormidos salieron a ver su ascensión, pero no llevó pueblo. ¿Por qué? Porque no es el aval el pueblo. Se puede ser próspero con tormento en la cruz, o tormenta en la cruz, y salvando. Se puede ser próspero con un Pablo que no lo dejan expandirse en todos lados. Se puede ser próspero con un Juan que Diótrefes pues no lo dejó entrar a su iglesia que le había dado Juan. O sea que es muy relativo. Si nosotros vamos a buscar un ministerio realmente próspero, tenemos gentes ahora que juntan en una noche lo que Pablo no juntó en todo su ministerio. ¿Sí? Y sin embargo era más próspero Pablo. Entonces la prosperidad puede ser una cátedra, en vez de cátedra, una reja de cárcel, y sacar las manos desde detrás de la cárcel. Gócense. ¡Qué pulpitito! Gócense. Gócense ustedes porque yo estoy aquí. No, gócense porque yo estoy contento. La carta más alegre del Nuevo Testamento es la de Filipenses. Y estaba preso. Fíjense que no es casualidad que en la carta a los Filipenses enseña a un Pablo encarcelado, y no eran cárceles como las de ahora. Las de ahora tienen hasta televisión. La de Pablo tenían cepo y látigo, y ahí estando ahí, cualquiera que lee Filipenses cree que está en el lobby de un hotel, en pantuflas, esperando el desayuno continental, que no es nada, ¿verdad? ¿Y qué si está en la cárcel? Y saber qué cara les vio a los que venían a verlo, y les dijo, gócense, pero de veras gócense si yo estoy contento. Parecen ustedes más los prisioneros, como que yo los vine a visitar, dice Pablo. Porque el evangelio es eso. El éxito es eso. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en gozo del Espíritu Santo. No, usted esperó que dijera poder, ¿verdad? En otra parte dice poder, pero ahí en esa cita dice gozo en el Espíritu. Tremendo. Se encuentran todo el tiempo marchito, todo el tiempo deprimido, todo el tiempo confundido. Quítate de ahí, mijo, porque Dios no quiere que confundas más. Ahora, si estás contento, y no porque te sacaste la lotería, sino porque te amenazaron, ese sí que jale. Pero imagínense, hermano, un Pablo, ¿cómo puede incentivar un Pablo a la gente si está apagado?
Ay, es que sí, fíjese que solo con dolor de cabeza paso, fíjese que no sé qué. Ay, el diablo me enredó anoche y antenoche también, y fíjese que, ay, no toda la gente va a salir, ay, usted reparte miel o hiel. Hay una clave ministerial con la que voy a terminar para que usted pregunte. Padre, yo te pido, dijo Pablo, que termine mi carrera con mucha gente, con miles de pueblos, después de iglesias. No, Señor, que termine mi carrera con gozo. Cuando se termine el gozo en el púlpito y en la vida, bueno, si se termina en la vida y hay en el púlpito es farsa, pero cuando se termine el gozo del ministerio, en que ya no hay incentivo, ya no hay motivación para eso, ya no hay entusiasmo, ¿a quién va a entusiasmar? Y qué aburrido debe ser estar predicando porque tengo que predicar. Debe ser todo el tiempo, años, de que usted ya no ve las horas de ir a dar lo que Dios le está dando. Ese es el éxito. Ya lo demás le toca al Señor, si la semilla crece, si no crece, si esto, si lo otro, son muchos, son pocos. Que Dios no te va a dejar desamparado tampoco. Nunca vayamos a caer, hermano, en la desilusión que el diablo propicia, haciéndonos presentar a la imaginación un Cristo muerto, después de haber estado vivo en nosotros. Por ejemplo, nosotros esperábamos que este fuese el que estaba destinado para librar a Israel. Discípulos de Cristo diciendo, porque lo vieron morir, que él era, no es, era. Entonces a la mente le estaba poniendo el diablo un Cristo muerto, pero estaba con ellos en el camino, ¿no? Estaba vivo. Pero la mortecinez o la mortandad en la mente nubla los ojos. Y aunque lo tengamos ahí, no lo reconocemos. Si no es él el que insiste, los de Emaús se van a Emaús y ahí estuvieran todavía de carpinteros y de brocheros anónimos. ¿Sabe usted una cosa, hermano? Que para qué es llamado, este es el puesto más alto del mundo. Más alto. Fíjese que yo he visto gente que se avergüenza, decir, ¿y usted qué es con los pasaportes? Pastor. ¿Qué? Le dice el que está ahí. Pastor, sí, de ovejas, de chivos, ¿de qué? Pastor, pero se avergüenza. Quisieran poner ahí ministro plenipotenciario del cielo. Y esos son, pero no se animan a ponerlo tampoco, no se ve. Yo no me animaría, hermano, sinceramente, yo no me animaría a poner ministro, embajador, colaborador de Dios. ¿Y eso somos? Solo eso. Pero no se anima uno a ponerlo porque los otros son un poquito atravesados y los otros no saben de qué se trata. Es como que usted cree que Cristo se lo va a llevar, ¿verdad? Sin alas. Sálgalo a decir a la calle. Es una verdad. Pero póngase en la calle a decir, Cristo me va a llevar sin alas y voy a volar. Y se lo lleva el policía. Antes de que venga Cristo. ¿Por qué? Porque fue inoportuno su anuncio. Pero es una verdad. Entonces, el diablo nos puede meter en la mente. A pesar de las experiencias con Cristo, que a lo mejor lo que estamos creyendo no es así. Lo acabo de leer. Y eso arruina. Es que mejor, si se hubieran quedado en eso, mejor que se fueran a Emaús, hermano. A Emaús, Señor. Así que cuando alguien entra extraviando, por ahí, a Emaús. A Emaús. No sirve para otra cosa. Pero si no, si usted cree, a pesar de que nadie cree, y usted tiene bases, no, regrésese para Jerusalén, que va a ver al Señor en Jerusalén. Y lo va a rehabilitar a usted. Lo va a hacer que lo palpe, que lo toque, que coma con él después de resucitado. Y ese será el verdadero mensaje final que se va a dar al mundo. Ese. Testigos
y no solo voceros. Amén y amén. Bueno, ahora prepárese para preguntar, no me va a decir que no va a preguntar. ¿No hay alguna? Hermano, yo quisiera saber, hágame el favor de instruirme, hermano, en qué forma el ministro del Señor debería de operar, orando, ayunando, consagrándose, no sé, para lograr el equilibrio de la predicación desde el púlpito. Me refiero a que a veces uno se entusiasma mucho con una figura que encuentra en el Antiguo Testamento y como que, exacto, y ya no lo deja más y se olvida de los otros temas, o el Nuevo Testamento queda como, no sé, quisiera que me instruyera acerca de cómo lograr ese equilibrio. Cuando uno está, voy a decir por experiencia personal, cuando uno está viendo profusión de nuevas cosas, uno tiene la tendencia a insistir que eso es lo principal y lo mejor. Cuando se empezaron las lenguas en la iglesia, todo era lenguas. No había zapatos, solo lengüetas. Pero hay que calzar. No hay que ir a buscar, no va usted al mercado, a las tiendas, me quiere vender unas lenguas. No, zapatos y ellos ya traen las lenguas. Entonces uno insiste mucho en algo, el pentecostalismo no neotestamentario, sino el pentecostalismo que nació en 1900, era un pentecostalismo precioso, maravilloso, equilibrado, como jamás se ha visto. Extraordinario. Yo platiqué con la persona que estuvo en esa reunión, una ancianita de 90 y no sé cuántos años en California, en Azusa, y era algo fuera de serie, hermano, pero se quedaron solo con eso y ya no estudiaron las escrituras por estar emocionándose, y ya no estudiaron las escrituras por estar hablando en lenguas, y empezaron a acusar a la gente que no hablaba en lenguas, que ni cristiana era. Nota. Entonces, el método mejor es que cuando uno esté recibiendo algo extraordinario, lea algo en equilibrio. Por ejemplo, en un velorio, hablen de resurrección, o de lo contrario, ¿no? Y en un lugar de fiesta hablen de la muerte, para amainarlos un poquito, para que se equilibre. Lo dice Eclesiastés, ¿verdad? Me recuerdo que cuando empecé a ver yo cómo los demonios salían, que me lo enseñó el Señor directamente, no me lo enseñó ningún hombre. Yo le pedí eso al Señor, y cuando empezaron a salir los demonios de la gente, ya solo eso quería estar haciendo, ¿no? Solo eso. Dije, no, es que el evangelio es esto, porque si no se liberan, ¿qué van a oír? Si no se liberan, están embotados. Si no se liberan, y toda la liberación. Pero no me ponía a pensar que Cristo primero vino a quitar el pecado, después a liberar. Entonces el Señor me tuvo que dar un sueño, y el sueño fue el siguiente, no lo voy a contar entero, que hay endemoniados que ellos están haciendo su propia cárcel. No endemoniados, hay cristianos que ellos mismos están haciendo su propia cárcel, y luego ellos se la achacan al demonio. Y uno lidiando con demonios ahí, que no discierne bien, y habría que echar entero al hermano para afuera. ¿Por qué? Porque no todo es demonios, me dijo el Señor ahí, ¿verdad? Es aquella cárcel en que yo estaba aprisionado, me tomaron los enemigos y me metieron en una cárcel, en una casa improvisada, en una loma. Y ahí está, a ver cuánto tiempo estuve ahí, de mirar la puerta, como que diciendo, ¿cuándo se irá a abrir la puerta? Y ya ni se oían balazos afuera ni nada, y hasta que el compañero, que nos agarraron a dos, me dijo, miremos allá afuera. No, pues nos solo están esperando que saquemos la cabeza y nos disparan. Pero el otro, más animoso que yo, se sacó la cara y dijo, no hay nadie, están todos muertos. Y le dije yo, y la puerta está abierta porque usted la abrió. ¿Cuánto tiempo tendría de estar abierta la puerta? Pero que nosotros creíamos que estaba cerrada. Y cuando yo desperté de eso, hermano, dije, claro, no se trata solo de echar fuera demonios. A veces la gente tiene más problemas en la mente que demonios. A veces esto, a veces...
y me equilibré, hermano. Me equilibré. Cuando vi una sanidad en que un tumor por poco me queda en la mano, no se desprendió solo porque se fue para adentro, la masa. Solo quería poner manos y debajo del brazo. El Señor me tuvo que equilibrar. Y el Señor me dijo que era más importante que el cuerpo, el espíritu y el alma. Y me fui para el alma y para el cuerpo. Entonces me olvidé de orar por sanidad. Entonces me dieron otra enseñanza por acá y ahí vengo de regreso. Entonces la clave está en el tabernáculo de Moisés. Padre de la proposición, ministración. Candelero, luz de la palabra, por el Espíritu, revelada. Y el altar del incienso, la oración. Si estamos en uno, en otro, en otro, en uno, en uno, en otro, cuando ya saturamos aquí, pues vamos al otro, y ahora al otro, y después de regreso, y después acá, después allá, no vamos a aburrir a la gente. Gloria a Dios. Hay gente que quisiera estar, yo quisiera que digan, pero solo oración, porque él tiene tendencia a solo oración, pero con solo oración no se pasa al Mar Rojo. Diles que marchen, no que oren. Hermano Otto, deseo conocer algo más acerca del misticismo espiritual, pues no me ha quedado bien claro. Bueno, hagámoslo más sencillo. Misticismo es ver cosas que no existen con la mente calenturienta, sea en favor o en contra del Evangelio. Y el misticismo correcto, el que Cristo tuvo, es estar viendo las cosas celestiales sin ignorar las terrenales. ¿Cómo se pueden trasladar las tipologías del Antiguo Testamento para predicar verdades del Nuevo Pacto sin incurrir en errores? ¿Cuál es el equilibrio? Mire, hay estudio bíblico de la letra que puede dar mucho campo de acción y ver las figuras que no sé, porque va a haber más en un libro el que estudia más que el que estudia menos. En cualquier libro me refiero. Entonces el Antiguo Testamento tiene, diría yo, que todo es figura, todo, pero no las vemos todas, ¿no? Entonces no saquemos figuras, esperemos las que broten estudiando las Escrituras, que salten, que el Espíritu nos la traslade a la mente y luego la trasladamos a la gente, pero no sacarlas del pelo, ¿verdad? Jalarlas, porque entonces vamos a fabricar nosotros. Note usted que solo los autorizados con revelación e iluminación, como Pablo, sacaron figuras de aquí para acá, del antiguo para el nuevo. No todos, nosotros apóstoles ni se fijaron. Pedro ni a Pablo entendía, hermano. Fíjense, eso hay grados, pues. Hermano Otto, como el tema es bases doctrinales. Sí, la primera base es a base antiguo testamentaria, póngale así a la primera lección de esta mañana. Hace 2 días un hermano estaba confundido porque un pastor de la iglesia, Solo Jesús, le dijo que solo había que bautizarse con agua y solo en el nombre de Jesús. ¿Podría ampliarme algo sobre esto? Hermano, por favor, vamos a verlo en el bautismo de agua. Porque ahorita es el primer pilar, Antiguo Testamento. ¿Contamos con el Antiguo Testamento? Usted con la lección se va que sí, pero en esta forma que lo hemos explicado. Luego vamos a ir con el arrepentimiento, con la conversión, con el bautismo de agua, y ahí va usted a oír todo eso. Y deje de estar platicando con Solo Jesús también. ¿Puede la esposa del pastor estar al frente de las damas de la iglesia si no hay otra mujer apta por el momento? No, sí, ella puede ayudar todo lo que le delegue el pastor. El pastor debe ser sabio para no ponerle en todo, hasta en la sopa, ¿verdad? Porque si no va a decir que lo que pasa es que está gobernando por medio de la señora, ¿verdad? Mire, la sabiduría no es de todos los santos. San Tontín es muy popular. Hermano Otto, usted decía que no hay profetisas ahora. No. Pero pregunto, ¿Tiene o no? ¿qué diferencia hay entre las que profetizan en el Antiguo Testamento con las que profetizan en el Nuevo? Me refiero a las 4 hijas de Felipe. Sí, las 4 hijas de Felipe profetizaban, no dice que eran profetisas. O sea, tenían lances de profetizar. No se les declaró ministros primarios. Era don. La profecía en el Antiguo Testamento eran videntes. No se puede comparar. Las del Nuevo Testamento no son videntes. Los del Nuevo Testamento. Los ministros
aún varones, los ministros profetas, pues son instalados y reconocidos por todo el cuerpo, o por toda el área, avalados por los otros ministerios. No son ministros sueltos. Sospeche de cualquier profeta, ya no digamos profetiza, sueltos. Sospeche de la que diga que es profetiza. Ahora, sospeche del profeta suelto, solo. Sosegarlas. Le dije yo a una, por supuesto después de haberla amonestado, la próxima vez que profetice, la siento en público. Y profetizó todavía encima. Entonces le dije, la próxima vez, eso sí se lo dije solo a ella, la van a cargar los diáconos en público para afuera. Por supuesto no lo dije en público, ¿no? Pero se lo dije a ella y no volvió a pillar. A los diáconos sí les tuvo miedo, le hacen la llave, ¿verdad? La mujer como ayuda en el nuevo pacto, ¿cómo se interpreta para nuestros días? 1 Corintios 14, 34 y 35. Las mujeres guarden silencio en la iglesia, no se les permite hablar. En el 35 es indecoroso que hable en la iglesia, versión Las Américas. Sí, lo que está diciendo ahí es que la mujer no trate de lucirse en menoscabo del marido en público, que no se haga la más lista que el marido, porque entonces el marido la va a poner a tono después. Y dice, allá, a ver si se anima en la casa, dice, allá hágalo. Hay maridos que no empatan el partido con modo, sino con desmodo. Ahora, fíjese hermano, la mujer no puede lucirse en menoscabo del varón, porque está afrentando su cabeza, ni mucho menos sentar doctrina cuando el marido se queda callado. Hermano Otto, al presentar a María y a Elizabeth en el Nuevo Testamento, ¿cómo se tomarían ellas en su función? Es que no estaban en el Nuevo Pacto, estaban en el Nuevo Testamento, o sea, en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento, pero no en el Nuevo Pacto. Pero estaban en función de Antiguo Pacto. Entonces quedan en el caso de los videntes y de las profetisas legítimas del Antiguo Testamento. Muchas veces se presentan las figuras como doctrina. ¿Será esto correcto? No, pero no puede usted hacer una casa y le decía, los andamiajes ser diferentes. Son semejantes. Entonces sí se puede tomar como semejanza, sombra. Pero si usted tiene mejor explicación en el cuerpo, mejor explique el cuerpo. ¿Para qué vamos a usar la sombra? ¿Para qué vamos a usar una foto si usted está personalmente en persona, como dice cierto cómico? Hermano, parecería esta pregunta que le voy a hacer tal vez no muy dada al caso. Al tema. No, al tema sí. Viendo la situación de la mujer renovada para fungir con el varón, ¿no será que en el engendro que hubo anteriormente por medio de los que se perdieron, como los néfilis y los demás, será que de ahí vendrá su situación mucho más complicada que la que presentó Eva en el huerto? Bueno, yo querría que tal vez mejor partiéramos, porque vamos a enseñar como adornos y gimnasia mental, lo otro. Mejor lo concreto sería que nosotros empecemos a fungir con la mujer desde Adán para acá. Lo de ahí para atrás lo vamos a enseñar, ya hemos platicado de eso. Tiene un origen diferente, es nueva creación en relación al hombre. Fue creada por Dios y no fue hecha de Adán, etcétera. Pero vamos a partir de Adán. Si la mujer fue rehabilitada en Adán, en el huerto, como dicen algunos, cuando fue al altar y se arregló con Dios, y que la mujer entonces quedó igual que el hombre, eso es mentira absoluta. Porque la mujer siempre quedó sujeta al varón por causa de los ángeles. Y mientras haya ángeles emisarios del diablo, la mujer va a estar sujeta hasta que ya no haya diablo. Con respecto a la mujer, que parece, según he estado oyendo,
la iglesia que tiene como pastora está en castigo. ¿Qué manifestación qué relación podría tener dentro de lo que ahora nosotros sí? Sí, en el Antiguo Pacto la figura está, yo lamento no recordar la cita, pero ahí está Mino, que yo creo que la recuerdo. Cuando son mujeres las que gobiernan, dice, es en Isaías, es porque el pueblo está siendo castigado, Oye. Sí, pero en el contexto dice, porque que eso no es gracia, sino afrenta. Bueno, quiere decir que tenemos base para decir que es una figura antotestamentaria, que las mujeres fueron usadas en defecto de los hombres. La cita 3:12. Ahora busquen todo el contexto, no solo el texto, pero pongan el texto, que es muy básico. Entonces, ahora, por eso es que cuando hay muchachos al frente de una iglesia que solamente por fuerza son líderes, es muy peligroso si no tienen un andamiaje correcto bíblico. Es decir, es más fácil que caiga un joven ministro, un Timoteo, que caiga un Pablo. Eso es lo que se quiere decir con eso. No quiere decir que no van a haber Timoteos y que no tengan en poco la juventud de los Timoteos, pero que sean ejemplo. Quiere decir que sí se habilita al joven, pero estamos diciendo que el joven, si no se refrena, si no se adapta, si no se equilibra con los maduros, más bien puede lastimar a un pueblo. Eso se ha visto a través de la historia. Ahora, en cuanto a una mujer como pastora, como en una isla del Caribe, en donde casi todas son pastoras, el desastre es descomunal. Pero ahí hay un principado sobre eso, en que el Señor está haciendo ver claro a esa gente. No puede haber ejecutivas sin enseñorearse de los varones, hermano. Pero como mi hermano preguntaba, entonces quiere decir que una mujer, su lugar en el Nuevo Testamento, es un lugar de ayuda delegada de su cabeza, sea su esposo o sea el ministro. Se quedaron completamente satisfechos. El primer pilar es ese, Antiguo Testamento y Nuevo. Entonces agotemos hasta donde sea posible el tema. Hermano Otto, tal vez a nosotros a veces pensamos que el matriarcado es solamente que la mujer sojuzgue y dé órdenes, pero ¿qué papel juega el sexo en el matriarcado? Como nos sobró tiempo, yo creo que la mayor hegemonía que puede tener un varón es cuando la mujer lo manipula a través del sexo. Entonces el hombre debe ser tan equilibrado que él sea el normador de eso y no la mujer, porque entonces son chantajes. La mujer puede maniobrar a un varón hasta por un vestido que quiere comprar. ¿No me lo das? Bueno, no me lo das. A los 8 días está el marido con 3 vestidos. O con otra. Otras dijiste y una vez te fuiste. Seguí pues, a ver si picaste el sompopero. Allá no. No, hermano, pero yo no me refiero solamente. Pero está el punto. Amplía, pues amplía. Mire, hermano, en cierto lugar en donde se mueve muy obviamente un espíritu de sexo, casualmente en ese lugar las mujeres gobiernan. Entonces, es por eso. O sea que no solamente es que ellas manden, y también la irresponsabilidad del varón, ¿verdad? Hace que la mujer... es que mira, también las potestades hacen rutinas.
e inercias, que digamos el varón cree que eso es lo normal, y todos hacen así, todos están en lo mismo. Yo conocí una iglesia, un área de iglesias, en donde el ministro era un múltiple adúltero, múltiple, y todos los demás pastores, ese era en el pecado que caían. En ese pecado caían, pero matemáticamente yo estaba asustado, hasta los hijos lo heredaron, y ojalá que no le identifiquen esa iglesia, porque era muy popular. Ahora bien, eso quiere decir que es verdad ese punto. Es que el manipulado de la mujer, porque la mujer en realidad es débil, en el sentido de que no es la que sostiene, no debe sostener el hogar, etcétera. Pero si vamos al sexo, la que tiene las lágrimas en la mano y el sexo en la otra mano, es la mujer. Entonces uno tiene que ser equilibrado, porque si uno es sexualista, si uno es de pasiones inmoderadas, ya cayó en manos del sexo opuesto, hermano. Ustedes saben que esa es una verdad fisiológica. Y por eso tienen que haber tratos personales, convenios con Dios, que los hay, personales, como que decíamos, ven acá Natanael, te voy a decir tal y tal cosa, solo a Natanael, porque no a todos, porque los otros eran de otro temperamento. Entonces, por ejemplo, lo que es exceso en un temperamento no lo es en otro. Y lo que es, hablando de sexo, pues, lo que es lujuria en algunos no es lujuria, depende del temperamento. Y también noten ustedes, si el matrimonio no es complicado, que los temperamentos no son similares. Hay otro problema, ¿verdad? Entonces cae en el no pagar el débito. Y se cae también en que la mujer es dueña del cuerpo del varón. Y es verdad bíblica. Pero vamos a quedarnos sueltos. No, un momento, vamos a hacer un convenio. El varón tiene que llevar la rienda. Y tiene que estar de acuerdo a la otra, porque se tiene que sujetar en el Señor. El problema es que lo hacemos nosotros, pero a nuestro modo, ¿verdad? Yo digo que la esposa es una compañera, hermano. No es una satisfactora sexual. La esposa, pues. Por eso, bienaventurado que halló esposa y no solo mujer. Hermano Otto, ¿y qué peligro existe en que una cobertura, sea pastor, anciano, diácono, apóstol, discípulo, lo que sea, tenga esa tendencia, la gente que está bajo su autoridad, por el caso que usted mencionaba con anterioridad, puede ser contaminado con eso también? Sí, se pega. Son contaminaciones de área. Usted sabe que hay áreas que dominan ciertas potestades. Hay potestades que están dominando la ostentación, potestades que están dominando con ostentación, otros con sexo, otros con esto. ¿Por qué los demonios de Gadara se querían quedar en Gadara? No era lo mismo que se fueran a otro lado, que no fuera el abismo. No era lo mismo, porque en Gadara había una profusión de espíritus similares. Y a ellos les gusta estar en pandilla, ¿verdad? En mara. Sí, hermano, aprovechando lo que estamos platicando ahorita, si nos podría ampliar qué sucede cuando, ejemplo, el Señor muestra que X lugar está bajo esa influencia, e incluso el líder está en ese pecado prácticamente, ya sea por revelación o aprobado por el equipo ministerial, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros si tenemos que compartir en X lugar o si nosotros nos metemos a ese ambiente estando en ese lugar, ¿verdad? Compartiendo la palabra. El ministro que está sobre el área debe tener la sabiduría de entender que no es plausible enviar ahí personas proclives. Es decir, que puedan ser tentados con mayor asiduidad. No descartarlos ni salir de ellos, porque a menos que sea reincidencia, ¿verdad? Pero si es una cosa inicial, tratar de resguardar al ministro que ya cayó en una observación apartado, poner otro que tenga menos proclividad, que los humanos tenemos proclividad a todo, pero hay quienes tienen más a unas cosas que a otras. Si eran chupones los de la iglesia ahí,
y llega un pastor que fue chupón también, pues no lo vamos a mandar ahí porque van a oler a alcohol ahí. Entonces hay que enviar a alguien que no le es tentación el alcohol, para poner un ejemplo. Entonces lo que hay que hacer, no tampoco mantener al ministro ahí, porque entonces lo está poniendo uno en mayor peligro, pero también hay que comprobarlo. Desafortunadamente, esos pecados, muy difícil comprobarlos porque no hay fotógrafos a la par, pero el Espíritu da testimonio, ese es el punto. Con respecto a las glorias que están sobre X congregación, hermano, las glorias serán afectadas por la actitud del líder ahí en el lugar, pues. Afectadas no, deben estar contristados o deben estar trabajando para que ahí suceda algo. Yo tengo la experiencia de una iglesia, estaba un grupo de hermanos transgrediendo la ley, es decir, en pecados sexuales, y participaban en la iglesia. Entonces pasó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta de la cuestión, entonces los separaron de ahí, los tienen en observación, los quitaron, ¿verdad? Aunque no hubo orquesta para la iglesia, pero hubo uno que no estaba en eso, pero los tapó, como se dice vulgarmente, sabía pero no dijo. Entonces se fue él y los otros. ¿Por qué? Había uno que era el que los incitaba, y sabiendo que era incitador de eso, lo tenían ahí. Entonces el error fue no haber quitado esa manzana podrida, y el error también fue mantener al otro que tapaba, que sí que estaba de acuerdo. Y cuando se le interrogó al otro, es que yo no podía delatar a mis compañeros. Era como que se tratara de, si es con delante de Dios, hermano. Quiere decir que uno tiene que actuar en equilibrio de no matar, pero no tampoco apañar. Sí, hermano apóstol, fíjese que relacionado con eso de las esposas, especialmente los ministros, en Guazacapán acaba de pasar un caso muy vergonzoso, que ahora se ha puesto un poco crítica la situación. Un hermano pastor, él vivía como a unos 3 kilómetros de la iglesia, y él, cuando construyeron el templo, habló con su esposa para que se fueran a una casa pastoral que habían construido. Cierto, no llenaba los requisitos quizás que la esposa deseaba, era un poco estrecha la casa, y ella se retrató contra él diciéndole que ella no salía de su casa, de manera que si él quería irse para allá, que se fuera, pero lo que era ella, no la sacaba de ahí. Entonces este pastor se iba, los días de culto se iba todo el día a la iglesia, pero a los 6 años de estar en ese afán, cayó en un tremendo adulterio con una miembro de la misma iglesia, porque esa señora de la iglesia, ella tenía el cuidado de darle la comida, hasta lavar ropa, y varias veces yo fui con él, yo fui con él porque eran los conocidos, y le hice ver el error que podía caer, y él me dijo, no hermano, estoy bien equilibrado, y yo sé, me dijo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces le dije, a lo menos he salvado una responsabilidad, y llegó al extremo, hermano. La pregunta es esta: ¿qué puede hacer un ministro con una esposa que se rebela y que no quiere seguirlo? ¿Qué medidas tiene que tomar ese ministro? O la compone o sale del ministerio, porque no puede ser que se ponga una implantación al revés. Es que sabe que, hermano, toda la gente se hace víctima, sean las mujeres, sean los varones, que me provocó, que no sé cuánto, y el otro que no, sí, pero el otro no está anestesiado, ni está tampoco amarrado. Es asunto en esas caídas es partida doble, hermano, culpabilidad de los dos. Claro, hay mujeres insinuantes y todo lo que sea, pero entonces en ese caso, para tener ministerios santos tendríamos que acabar con todas las mujeres. Sí, pues sí. Mire, no hay excusa válida ante Dios por el pecado. Pero perder un ministerio, como estás diciendo tú, un ministerio a causa de mantener una esposa de ese tamaño, hermano, es preferible, hubiera sido preferible que la largara, separada, pues, que se aparte de ella. Ya que ella se apartó de él y se nota que es un infiel, entonces salir de ella, pero lo que pasa es que les amarra de todos modos el sexo.
Ahí está otra vez el sexo.